Saluditos y bienvenidos al video de hoy. Lo primero que necesitamos es tener nuestros ingredientes pesados o medidos y al final vamos a poder tomar nota de las cantidades. Y para desmoldar como en la foto debemos tener un recipiente de superficie lisa y aceitarlo ligeramente con una servilleta y luego llevar a refrigerar mínimo 10 minutos. Para la preparación, en una olla lo suficientemente grande vamos a agregar 400 mililitros de zumo de naranja, recién exprimido preferiblemente, y apartamos 100 mililitros en los cuales vamos a disolver la fécula de maíz o maicena. Disolvemos en su totalidad hasta que no quede absolutamente nada de grumos y lo vamos a reservar cerquita de la cocina o estufa. Seguidamente, al zumo que tenemos en la olla le vamos a agregar el azúcar. También le agregaremos la conchita de naranja o la piel de naranja sin la parte blanca. Es importante que cuando retiren la piel no se lleven la parte blanca para que no se amargue la preparación. Prendemos la hornilla a fuego medio y vamos a esperar en primer lugar que el azúcar se disuelva. Luego debemos esperar a que casi llegue al punto de ebullición. Y nos daremos cuenta que ya comienza a hervir porque se forman pequeñas burbujitas por el borde. En ese momento te sugiero retirar la concha de naranja, la cáscara de naranja y luego agregar la fécula de maíz que tenías mezclado con el zumo. No sin antes hacer este paso de removerlo porque la maicena tiende a irse al fondo. Y a partir de ese momento que agregas la maicena no te puedes retirar de la preparación, debes estar removiendo constantemente. En mi caso, en este momento es que voy a retirar la piel, pero es porque siempre se me olvida hacerlo antes. Pero lo ideal es retirarla antes de agregar la fécula de maíz, porque en esos instantes que nos detenemos a sacarla, ya por abajo comienza como a tratar de espesar un poquito y se pueden hacer grumos y no es lo que queremos. De acá en adelante solo nos queda remover y remover para evitar que se pegue, para evitar los grumos y vamos a esperar hasta que vuelva a comenzar a hervir. Y tal como estás viendo, estamos preparando un postre muy rico, caserito y con solo 3 ingredientes. Cuando ya esté cerca de comenzar a hervir, tú vas a notar cómo comienza a espesarse la mezcla. Fíjate ya cómo cambia la textura de un líquido blanquecino a ya más espeso y amarillito, y lo que queda es seguir removiendo. Porque una vez que llegue al punto de ebullición nuevamente, vas a bajarle el fuego a mínimo y cocinar por 3 minutos más aproximadamente sin parar de remover. La verdad es que este es un postre súper fácil y delicioso, mi abuela siempre lo hacía. Tú lo puedes hacer con zumo de naranja al completo o mezclar zumo de naranja más agua, ya sería según tus posibilidades y elección. Y bueno, te recomiendo también que le agregues la piel de naranja porque ella va a ayudar a realzar el sabor. Una vez hayan pasado los 3 minutos luego de que llegó a hervir, vamos a apagar e inmediatamente vamos a agregar o vaciar esta preparación en el recipiente que teníamos destinado para ello. Antes de que te indique las cantidades de los ingredientes, vas a notar cómo queda por dentro, con cuál textura nos va a quedar este postre con las cantidades que yo te doy, pero ten en cuenta que siempre le vas a poder agregar una cucharada más de maicena si así lo deseas o 2 según la consistencia que tú quieras. Una vez tengamos toda la mezcla en el recipiente, la vamos a cubrir tal como estás viendo. Esto es para evitar que se le forme una capita dura, una costrita. Y lo vamos a dejar que se enfríe acá a temperatura ambiente y luego lo llevamos a refrigerar por lo menos 3 a 4 horas. Luego de 12 horas en mi caso, porque yo siempre lo hago ya como que en la tarde noche y lo desmoldo a eso de las 7 de la mañana, así se veía y es momento de desmoldarlo. Con la ayuda de una espátula o de un cuchillo por la parte no filosa vamos a comenzar a recorrer todo el borde del postre sin inclinarlo para que entonces no vayamos a romperlo. Con esto nos aseguramos de que se desprenda completamente y podamos entonces ya darle la vuelta para desmoldar. También te recomiendo que el plato o bandeja que vayas a utilizar para desmoldar lo humedezcas un poquito, así como estás viendo. Luego lo colocas encima del postre, lo sujetas firme y en un solo movimiento le vas a dar la vuelta. Lo humedecemos para que si no queda centrado podamos deslizarlo un poco, le das unos toquecitos y fíjate cómo debería salir. Así como me salió a mí te debería salir a ti.
Luego ya será momento de disfrutar y vamos a ver cómo queda por dentro. Quiero que veas la consistencia y textura, porque ya sería cuestión de gusto si lo quieres más durito. Yo lo corto en 4 porciones porque somos 4 y lo voy a disfrutar. Yo te agradezco por haberme acompañado hasta este punto. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, a dejarme un comentario, a regalarme un like y compartir con las personas que tú crees que les puede ser de mucha utilidad esta receta. Ahora vamos a tomar nota de los ingredientes y sus cantidades. Por acá yo tengo 500 mililitros de zumo de naranja recién exprimido preferiblemente. Yo utilicé aproximadamente unas 10 naranjas que estaban medianas pero estaban bastante jugosas, así que la cantidad de naranja pues va a depender de qué tan jugosas estén las que tú compraste. Pero de todas maneras siempre puedes completar con un poquito de agua para llegar a los 500 mililitros. De azúcar yo utilicé media taza y creo que fue más que suficiente, pero el azúcar puede ser al gusto también. También utilizamos fécula de maíz o maicena, es aproximadamente un poco más de la mitad de la cajita de 90 gramos y en cucharadas serían unas 7 cucharadas así al ras como estás viendo acá. Unos 49 a 50 gramos por el margen de error. Y por último la piel de naranja sin la parte blanca. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta este punto. Te invito a tocar en cualquiera de las tarjetas que te está apareciendo para que puedas disfrutar de otra deliciosa receta. Y recuerda suscribirte activando la campana de notificaciones en la opción de todas para que te llegue la notificación del próximo video. Chao, chao.